Hola, yo soy Rubén de Gravia y esto es El Mundo de Rubén de Gravia. Y hoy vamos a tratar un tema interesante que es, bueno, lo que se conoce como la masacre de Ivalo. Esto sucedió allá por el invierno de 1940 en el norte de Europa. Resulta que, bueno, después que Hitler y Stalin firman su pacto de no agresión, o sea, el pacto Ribbentrop-Molotov, Stalin quedó con las manos libres para poder agarrar y atacar Finlandia con, bueno, ridículas, con su ridícula lógica de que, bueno, en fin, era una cuestión de estar, porque Finlandia estaba muy cerca de Leningrado, y que, bueno, por una cuestión de seguridad había que, tener mayor territorio, ¿no? Todo obviamente excusas, ¿no? Bueno, la ofensiva empieza por el sur para concretamente, tomar Helsinki. Esta guerra se conoció como la Guerra de Invierno y una de las consecuencias que trae esta guerra es que, Rusia queda a la altura de un felpudo en realidad, porque no toma en cuenta el tesón y la fuerza de los finlandeses. ¿Qué pasó por qué se da esta agresión? Bueno, obviamente por el pacto con los alemanes, lo cual le permite a los soviéticos, tener, digamos, piedra libre para avanzar, ¿no? Sobre parte de Polonia y sobre el norte y en China contra los japoneses, ¿no? Entonces les voy a mostrar en este video el principio de todo esto para que tengan una idea, ¿no? Los soviéticos, su principal idea era atacar hacia el sur, a través del Golfo de Finlandia, un lugar que estaba bastante congelado, y a través de algunos lagos y eso. El tema era lo escabroso de estos lagos y lo peligroso que era, ¿no? Entonces en el norte, ya en esa especie de corredor para tratar de tomar la ciudad de Petsamo, que era un puerto, ya ahí los finlandeses tenían menos tropas por una cuestión lógica, que era que la mayor cantidad de tropas estaban en el sur para evitar la caída de Helsinki. Los rusos se pusieron las pilas y atacaron, digamos, con todo, con un montón de piezas de artillería, un montón de vehículos, aviación, todo lo demás, mientras que los finlandeses se defendían con unidades muy móviles y haciendo guerras de guerrillas. Sus principales armamentos eran sobre todo estos finlandeses, que eran muy buenos cazadores, que tenían francotiradores que eran impresionantes, entre ellos Simo, que en algún momento vamos a ver si hacemos un video con respecto a la vida de este francotirador, que fue el más letal de la historia. Los rusos, a pesar del despliegue de sus armas pesadas y en fin, y de bombardear a los bosques, obviamente era muy poco efectivo, porque las unidades finlandesas jamás estaban en el lugar donde ellos pensaban que estaban, pero se movían muy rápidamente, y todos usaban esquíes, que era una diferencia con los soviéticos, que no llevaban esquíes y no conocían el terreno. Entonces había a veces 1 o 2 metros de nieve, lo cual hacía imposible. Acá lo vemos a los finlandeses en sus uniformes blancos, que se camuflaban muy bien con la nieve, y con esos esquíes largos que les permitían desplazamientos, hacían muchos kilómetros, y les permitía atacar intermitentemente como una abeja, molestando el avance y destruyendo una gran cantidad de equipamiento soviético. Esta técnica de guerrillas, aparte, se veían potenciadas con algunas otras técnicas, como veremos ahora un ratito. Entonces, una pequeña unidad, por ejemplo, podía hacer un gran destrozo a unidades mayores, justamente con el fuego cruzado de ametralladoras, eventualmente con algunos morteros,
porque ya les digo, el ejército finlandés era mucho de improvisar, ponían minas, las sacaban y las ponían de lugar, o sea, las movilizaban. Entonces los rusos vivían en jaque, los soviéticos no sabían dónde se iban a encontrar con una mina, en qué momento se iban a llevar una sorpresa bastante desagradable. Entonces, el avance de los soviéticos en Finlandia fue completamente desastroso y empieza en noviembre, 30 de noviembre del 39, y se va a extender por todo el invierno. Del norte, es decir, mucho, ¿no? Entonces, bueno, los soviéticos arrancaron con unas ganas impresionantes, fueron desplegadas varias divisiones y bueno, lo único que había eran malos caminos y muchos bosques. Entonces, es acá cuando los finlandeses atacan a las columnas digamos, de camiones, de vehículos blindados, de artillería, con su guerra de guerrillas y usando varios métodos, y acá los vemos a ellos, ¿no? Varios métodos disuasorios y sobre todo de guerra psicológica. Entonces, sus objetivos, bueno, los vehículos blindados en la medida que podían acercarse, o las piezas de artillería, ya que eran, digamos, el hueso del poderío soviético. Un tema que es importante, muchos pensarán que los bosques finlandeses se veían así, ¿no? Lugares hermosos, con luz, todo lo demás. Bueno, no se olviden, y acá en la flecha, en el mapa, acá ven una flecha roja, eso indica el círculo polar ártico, y allá arriba, en el norte, está Ivalo, donde va a tener, digamos, el evento que les voy a contar. Pero ¿qué pasa? Estamos en diciembre, enero del 1940. ¿Qué quiere decir? Que allá era invierno. Por lo tanto, lo que veían los soviéticos era un cielo así, o sea, estaban de noche prácticamente todo el día, porque el sol no emergía debido justamente al hecho del sol, el famoso sol de la medianoche, cuando es verano, que el sol no se pone, pero en invierno el sol no emerge. Entonces hay como una noche larga, muy larga, de varios meses. Entonces, en esta semipenumbra es que se desarrollaron estos eventos. Además, los finlandeses habían corrido la bola, viendo que los soviéticos eran muy supersticiosos, que el bosque estaba lleno de espíritus y demonios muy celosos, y que era un peligro realmente meterse en esos bosques, porque podía pasar cualquier cosa. Entonces ellos, y no hay nada que corra más rápido en un ejército que el chisme. Entonces se entraba a propagar estas historias. Entonces preferían ir por los caminos, pero en los caminos eran emboscados justamente, porque esa es la idea, por fuerzas regulares finlandesas, y el bosque era intransitable, muy difícil de andar, ¿no? O sea, que los retrasaba. Bueno, resulta que también lo que hacían los finlandeses eran agarrar cuerpos congelados de soldados soviéticos y ponerlos de esta manera por el camino como advertencia, ¿no? Lo cual generaba un miedo impresionante entre los soldados soviéticos, que veían como sus camaradas, que habían muerto congelados aparte, muchos de ellos no habían sido tocados por los finlandeses, las temperaturas llegaban a menos 43 grados, sin ningún tipo de problema, hubieron marcas de menos 49, entonces si uno salía medio, se descuidaba, moría congelado, al lado de los camiones, en fin, en cualquier lado, y eran usados como marcadores. Eso todo formaba parte de una guerra psicológica, utilizando los elementos que tenían para la guerra los finlandeses. Bueno, resulta que el evento que tiene lugar en un momento de enero del año 40, de 1940, sucede cerca de Ivalo, un pueblo grande en el norte de Finlandia. Ahí una unidad del ejército soviético, no está claro qué cantidad es, probablemente hubiera sido una compañía de unos 60 individuos, algunos hablan de un batallón,
hay registros históricos de batallones enteros, batallones de 600 hombres aniquilados por las guerrillas finlandesas. Pero muy probablemente haya sido una compañía. Le digo muy probablemente porque, como van a ver más adelante, todo este asunto tiene una connotación bastante rara. Resulta que esta compañía, que estaba fuertemente armada, es abordada por un anciano campesino que se acerca al jefe de la unidad y le dice que no acampen que no acampen en el bosque, que acampen un claro que había mucho más adelante. ¿Qué pasa? Se te acerca un campesino enemigo a decirte que acampes fuera del bosque, que te da cierta protección. Es lógico que el comandante se rehusara. Pero ¿qué pasaba? Estaba todas estas historias que circulaban en el ejército de que había entidades, monstruos digamos, en los bosques, y que no era seguro, a lo cual obviamente los comisarios políticos pusieron todo en caja, ¿no? Pegaron 4 gritos, amenazaron con fusilar a alguno y se quedó todo tranquilo. Bueno, resulta que esta compañía acampa. Acampa y resulta que en la noche los lugareños escuchan un griterío impresionante, disparos, en fin, explosiones, y ese ruidaje duró muchas horas. Al otro día, que al otro día es un eufemismo, ¿no? Porque seguía oscuro, llegó una patrulla de unos 20 hombres de los finlandeses que habían visto humo a lo lejos, y se acercaron a inspeccionar y se encontraron con una escena dantesca en el bosque. Ahí, en el claro, estaba todo el campamento destruido. Los vehículos se encontraban en buenas condiciones, pero algunos presentaban explosiones en sus costados, posiblemente autocausadas, o sea, por granadas tiradas por los soldados, pero estaban todos muertos, no había un solo sobreviviente. Pero no es que hubieran muerto y ya está, no, se encontraban desmembrados, desfigurados, totalmente hechos añicos, sangre por todos lados. Todo el área, que era bastante grande, estaba llena de sangre, lo cual el contraste era impresionante porque se veía la sangre teñiendo toda la nieve. Y lo primero que pensaron, bueno, estos hombres fueron atacados por jaurías de lobos salvajes o por varios osos, en fin. Pero el tema era que no había cuerpos de osos ni de lobos muertos, y por lo tanto la teoría de que habían sido atacados por osos o por lobos quedaba un poco, digamos, no tenía mucho sentido. Pero resulta que encontraron esto a un lado en un árbol, colgado de un árbol. Entonces ahí sí la teoría de los lobos y los osos quedaba totalmente descartada. ¿Por qué? Porque eso es lo que están viendo ustedes ahí, es el cuero entero de una persona, de un ser humano. O sea, alguien fue desollado y su piel colgada. El tema es que, según esta es la única foto que hay del evento en sí, el tema es que esa piel humana no fue cortada por elementos filosos como un cuchillo, sino que fue arrancada de cuajo por la forma de la rotura de la piel. Entonces, ahí es cuando los lugareños empiezan a pensar y se entra a correr la bola de que posiblemente Surma es el guardián de las puertas del Averno finlandés, un ser espantoso, tremendamente salvaje, se parece a una quimera ya que tiene la cola con forma de serpiente. Otros pensaban que eran espíritus, tipo como los caminantes blancos de Game of Thrones, ¿no? O sea, seres totalmente salvajes, y que obviamente no sería uno solo, porque el grueso de la infantería eran todos hombres armados y eran alrededor de 60. Entonces, los finlandeses eventualmente entierran a estos soldados, a los cuales juntan con cuchara literalmente, y prosiguen su batalla hasta que eventualmente los soviéticos ganan esta guerra,
se quedan con parte del norte de Finlandia que nunca más devolvieron. Y esta historia queda acá como en los anales de la historia como que algo increíble que pasó. Ahora, primero, no hay datos exactos de la fecha. Yo estimo que fue en enero por la conjunción de datos que hay, pero no hay un documento exacto que te diga tal día pasó esto. Pasó en un lugar medio inhóspito y no se tuvo noticias de la pérdida de esta unidad hasta varias semanas después. El alto mando soviético, que estaba muy ocupado en el sur, y que 2 por 3 se le perdía alguna unidad, eran de lo más normal porque eran atacados por el ejército regular finlandés, dio a entender que bueno, que es muy posible que los propios soldados soviéticos hayan recurrido al canibalismo porque a veces se quedaban sin abastecimiento y como que no tenían noticias de esta compañía. El tema es que los finlandeses encontraron alimento y vituallas dentro de la columna soviética. Entonces, no podía haber sido canibalismo. El tema de los animales fue también descartado y había una opción, dejando de lado, ¿no?, a Surma y bueno, y a Leshy y todos esos espíritus del bosque que son muy comunes en los bosques y en el folclore del norte de Europa desde mucho tiempo, porque obviamente en tiempos antiguos había una enorme cantidad de fauna y que bueno, destrozaban a la gente que andaba sola, pero estos eran, ya les digo, 60 tipos armados hasta los dientes. Lo que no querían aceptar los soviéticos era que eventualmente lo que pasó fue que una unidad especializada finlandesa, haciendo tipo una defensa comanche, una defensa apache, haya emboscado a esta compañía en el terror que se desató, en el caos que se desató al ser atacados por todos los flancos. Los rusos entraron en pánico, sí, eventualmente muchos murieron por fuego amigo, por detonaciones de granadas mal tiradas, en fin. Y después de haber aniquilado a todo el mundo, se dedicaron a desmembrarlos y destrozarlos para luego hacer de cuenta de que no habían sido ellos o dejarlo que otra unidad finlandesa los encontrara. ¿Qué pasaba? Este tipo de accionar lo que hacía era generar un pánico y un horror tan grande entre las filas rusas, entre los francotiradores, entre las emboscadas y todo lo demás. Nadie quería saber nada con meterse dentro de un bosque en Finlandia, ¿no? Loco de la cabeza que tuvieras, no me importa un rábano que tuviera un tanque al lado. Y esa era una opción que los soviéticos no querían manejar, el hecho de que los finlandeses, darle alas a los finlandeses. Entonces prefirieron decirle que en realidad habían sido canibalizados entre ellos. La realidad de esta historia es que no he podido encontrar ni la fecha exacta del evento, no he podido encontrar tampoco el número de soldados, porque las fuentes varían desde un batallón, que son 600 hombres, más o menos, a una compañía que son 60, entonces hay una gran diferencia. Sin embargo, han habido batallones, o hubieron batallones destruidos totalmente por estas fuerzas de guerrillas finlandesas, ¿no? Eventualmente Finlandia pierde porque no tenía la suficiente cantidad de armamento, o sea, no era como Ucrania ahora, ¿no? O sea, no le mandaron nada a los aliados, y la cosa se complicó. Pero hay un colorario, hay una historia final a esta historia que le estoy contando. Resulta que 20 años después, allá por 1960, 4 muchachos, o sea, dos parejas de muchachos, fueron a acampar en un bosque en Finlandia. Esa noche fueron atacados por algo y 3 de los 4 fueron destrozados, mutilados totalmente. Un cuarto apareció todo cubierto de sangre y automáticamente, bueno, vos sos el culpable, y al tipo lo metieron en cana en un hospital psiquiátrico porque el tipo no hablaba. Cuando logró hablar, que logró hilvanar una palabra, él dijo que fueron atacados por una sombra que tenía los ojos rojos incandescentes,
que mató muy rápidamente a sus amigos y que él se salva porque él se desmaya y estaba cubierto por la sangre de la primera víctima que fue decapitada en el momento. Entonces, ese evento sí está documentado y todo lo demás. Nunca se encontró el responsable, si había sido un asesino serial o qué. Quedando, obviamente, y haciéndose acuerdo de lo que había pasado 20 años atrás, la historia de la masacre de Ivalo ahí tomó una mayor proporción. Durante la guerra fue como olvidada dentro de una cantidad de historias que se superponían una tras otra durante la guerra y donde el cambio de marea, porque después, al poco tiempo, los alemanes deciden atacar Rusia. Entonces, la marea de la guerra cambió y hubieron muchas historias en muchos lados y muchas que quedaron colgadas, ¿no? Hay una también que no tiene que ver con una masacre, sino que tiene que ver que allá por la década del 70, en el 75, 76, descubrieron al último soldado japonés que estaba en pie de guerra. El tipo hacía 30 años, más o menos, 25, 30 años, que el tipo estaba, 30 años en realidad, estaba solo en una isla que quedó aislada porque los americanos no tomaron todas las islas, sino que siguieron de largo, y el tipo quedó durante 30 años todavía pensando que estaba en guerra. Lo descubren de chiripa, y bueno, cuando lo rescatan y todo lo demás, y el hombre se entera de que el emperador ya no era divino y todo lo demás, el hombre empieza a romper en llanto y todo lo demás. 30 años que lo único, el arma se le había podrido, digamos, la culata del arma, y solamente el loco mantenía lo más limpio posible el caño y cuidaba la munición que prácticamente estaba inoperante. Y esa es una de las tantas historias, pero esta historia en particular, la masacre de Ivalo, es lo más parecido a una historia de terror que se tenga, que haya tenido lugar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día no se sabe, no hubo nunca ningún miembro de la supuesta unidad finlandesa que dijeran, sí, nosotros usamos eso como medio de terror para combatir a un enemigo. Lo cual rayaba mucho, obviamente, en la ética de la guerra y todo lo demás, o sea, ¿no? No hubiera sido entendido, en fin, hay muchos motivos por el cual no hablaran. Pero suponiendo que no hubieran sido los finlandeses, los cuales siempre negaron el hecho de que habían sido ellos porque no había unidades en el lugar, salvo esta patrulla que los encuentra de chiripa, siempre quedó la pregunta, ¿qué fue lo que eventualmente mata a todos los integrantes de una unidad de combate soviética que estaba fuertemente armada? Y eso genera toda una serie de especulaciones y sobre todo el motivo. El motivo, bueno, si estaban en guerra y bueno, obviamente el porqué es fácil de entender. Ahora, al no ser un ser humano, al haber sido otra cosa, ¿por qué actúa de esa manera, no? O sea, realmente hay una bestia que desmiembra a la gente en los bosques finlandeses, en los nortes, en los bosques boreales. Es algo que, bueno, mucha gente le gustaría especular, así que bueno, después de ver el video, bueno, se suscriben obviamente, ¿no? Comentan y ponen like, yo qué sé, en fin. Y bueno, díganme qué opinan ustedes, si realmente es así o no. Pueden consultar otras fuentes, hay varias fuentes, pero atenti, porque van a ver que ninguna fuente se pone de acuerdo y lo que hay escrito en papel, o sea, en historias, son pie de páginas y noticias muy breves en algunos diarios, sobre todo noruegos digamos, de Finlandia, ¿no? Del evento ese particular, como un pie de página, una nota muy pequeña. Entonces, bueno, ustedes decidan. Se suscriben al canal, dan un like y nos estamos viendo la próxima vez acá, en el mundo de Rubén de Gravia. Y ya saben, si quieren que charlemos de alguna cosa, ponen ahí un comentario y ya está. Nos vemos.